Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema Sistema Simplificado de Contabilidad Gubernamental, dirigido a personas servidoras públicas, estatales y municipales. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, sea pérdida eléctrica o pérdida de conexión a Internet, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual forma me permito presentar al licenciado Ricardo González Fragoso, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional de aquí de INAFED, y al experto del día de hoy, al licenciado Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos un mensaje por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito hacerle el uso de la voz al licenciado Ricardo González. Por favor, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban un cordial saludo desde la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Sean bienvenidos a la séptima y última sesión del Seminario de Contabilidad Gubernamental, en la que se revisará el tema de Sistema Simplificado de Contabilidad Gubernamental. Como lo hemos visto a lo largo del seminario, los entes públicos, entre ellos los municipios, tienen la obligación de observar los distintos criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. También es bien sabido que existen diferencias entre cada uno de los municipios que conforman nuestro país. Una de dichas diferencias estriba en el tamaño de la población. Es por ello que se hace necesario identificar los aspectos que en materia de contabilidad gubernamental tienen que atender los municipios con menos de 5,000 habitantes y de 5,000 a 20,000 habitantes. Agradecemos infinitamente la participación de nuestro ponente, el licenciado Renato Cornejo, director de Armonización Contable de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, agradecemos el apoyo brindado de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en el desarrollo de este seminario. Asimismo, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y a nuestros amigos del Instituto del Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas por su gran disposición y colaboración para la impartición de todas las sesiones de este seminario. Por último, recuerden que aquellos que hayan participado y cuenten con una asistencia de más del 80%, tendrán una constancia binario de contabilidad gubernamental que recibirán y espero que esta constancia les sirva para un desarrollo mejor en sus actividades de profesión. Por su atención y por haber participado, les doy las gracias a todos y espero que les haya sido de su mucha utilidad. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ricardo González y sin más preámbulo le deseo el uso de la voz al experto del día de hoy, al licenciado Renato Ramírez Cornejo, para dar inicio con esta capacitación. Buenas tardes a todos. Como ya me han presentado muy amablemente, mi nombre es Renato Ramírez Cornejo. Soy contador y después estudié la licenciatura en Derecho y un posgrado en Fiscal, todo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo más de 20 años de experiencia trabajando en el sector público, en áreas financieras, contables, también en áreas legales. Entonces, bueno, quiero agradecer también a los organizadores del seminario y así también como a todos los participantes que, bueno, que han estado muy al pendiente de este seminario. El día de hoy nos toca presentar el tema del Sistema Simplificado de Contabilidad Gubernamental, pero antes de ello, pues vamos a hacer un breve repaso
de lo que ya se ha visto en algunas otras sesiones. Todo esto con el ánimo de, bueno, poder comprender de una mejor forma el tema. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Pues mostrar los elementos más relevantes que habrán de considerar en materia de contabilidad gubernamental para los municipios con menos de 5,000 habitantes y aquellos que tienen entre 5,000 y 25,000 habitantes. ¿Cómo podemos desglosar este objetivo? Bueno, pues el sistema simplificado pues facilita el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos ayuda también a difundir diversas herramientas con las cuales el CONAC y los consejos estatales de armonización contable, pues bueno, se tienen para la implementación del sistema. También, pues bueno, cuando hablar de un sistema simplificado, ¿qué significa? Pues bueno, precisamente simplificar los procesos contables y presupuestarios, que prácticamente es una reducción en las obligaciones, que a través de los acuerdos correspondientes, pues se otorgan estas facilidades. Y finalmente, pues bueno, promover la armonización contable a través de estos sistemas. Bueno, pues vamos a continuar con este repaso. Recordemos que la contabilidad gubernamental es una técnica que se sustenta precisamente en los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones de los entes públicos. Esto con el propósito de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y apoye a la toma de decisiones de la administración en la administración de los recursos públicos. Este concepto se encuentra en el artículo 4 de la ley, en el artículo 4, fracción cuarta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La contabilidad gubernamental precisamente persigue como objetivo contribuir de manera significativa a la gestión eficiente y transparente de la hacienda pública, es decir, de los recursos públicos, para un fortalecimiento de la rendición de cuentas. Siguiendo con el repaso, pues bueno, vamos a recordar precisamente que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es la consecuencia de la reforma constitucional de 2008, en la cual se adiciona en la fracción 27 al artículo 73 para que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de contabilidad gubernamental. Posteriormente, en noviembre y diciembre se discute la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, la cual se aprueba y se publica finalmente el 31 de diciembre de 2008. Ajá. Esta ley, pues bueno, establece un Consejo Nacional de Armonización Contable que tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para generar la información financiera que aplicarán los entes públicos. Es decir, la legislación le dota de facultades al Consejo para que, a su vez, desarrolle toda la normatividad y lineamientos en materia de contabilidad gubernamental. La ley que propone la creación de un sistema de información contable del sector público en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Tiene como objetivo mejorar la rendición de cuentas y una de sus características principales es la armonización de las técnicas contables, es decir, un marco normativo que sea aplicable a todos los entes públicos. ¿Cuál es la estructura de la Ley de Contabilidad, la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Pues bueno, tiene los títulos que ya los hemos visto en ocasiones anteriores. El título primero, que es el objeto y definiciones de la ley. El título segundo, de la Rectoría de la Armonización Contable. El título tercero, que es de la contabilidad gubernamental. Y aquí vamos a encontrar el capítulo 1, el cual habla precisamente de lo que es el sistema de contabilidad gubernamental. En el título cuarto se habla de la información financiera gubernamental y de la cuenta pública. El título quinto, de la transparencia y difusión de la información financiera. Y el título sexto, de las sanciones. Bueno, entonces, pues ya vimos que hay recordemos, hay una Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero ¿quiénes van a ser los entes obligados a cumplir con ella? Bueno, pues es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, de las entidades federativas,
es para los ayuntamientos de los municipios, los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales. Eso está definido precisamente en el artículo 1 de la ley. Hay una situación aquí que también es muy importante destacar, que es que las entidades federativas deben tener una posición importante, estratégica, en las actividades de armonización con los municipios. Esto lo vamos a platicar y desarrollar un poquito más adelante, puesto que precisamente el Consejo sí tiene una representación federal, estatal y municipal, pero evidentemente por la cercanía entre las entidades federativas y sus municipios y la realidad que viven, pues bueno, nos ayuda a que se pueda lograr de mejor forma los objetivos de la armonización contable. Bueno, ¿qué es un ente público? Esta definición está en la fracción 12 del artículo 4 de la Ley General de Contabilidad. Ya lo vimos quiénes son. Para la federación son los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos. También son en las entidades federativas y la Ciudad de México, pues el Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, las entidades paraestatales y los órganos autónomos, y para los municipios son los ayuntamientos, que es el objeto de estudio que vamos a ver hoy, y las entidades de la administración pública paraestatal municipal. Muy bien, seguimos con el recordatorio. Vamos a hablar del Consejo Nacional de Armonización Contable, que bueno, como ya lo he explicado, tiene a su cargo la emisión de las normas y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. ¿Cuáles entes públicos? Todos. Ya vimos a nivel federal, estatal y municipal, y para todos los poderes y órganos autónomos. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, vamos a ver que el CONAC tiene una facultad específica para establecer lineamientos para los municipios con población menor a 25,000 habitantes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué tipo de normas ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable a la fecha? Pues tenemos un marco conceptual de contabilidad gubernamental, postulados básicos, un manual de contabilidad gubernamental, el cual es de aplicación obligatoria para todos los entes públicos. Esto es muy importante porque la generalidad es que todos los entes públicos deben aplicar este manual. ¿Y este manual qué incluye? Pues los aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, los fundamentos metodológicos, tiene un plan de cuentas, los instructivos de manejo de esas cuentas, el modelo de asientos, las guías contabilizadoras y los estados e informes contables y presupuestarios. Como vemos, pues tienes un manual muy amplio. Si ahorita lo viéramos en hojas, pues son más de 1,000 páginas, ¿verdad? Entonces, pues, a raíz de la facultad que la ley le otorga al Consejo Nacional de Armonización Contable, pues bueno, también que se emitió, pues un manual del sistema simplificado básico y un manual del sistema simplificado general, que más adelante vamos a ver las características. Y cuando hablamos de simplificación, pues bueno, ¿qué significaría esto? Pues reducir la complejidad y obviamente pues menores requisitos, ¿no? También se emitieron las reglas de registro y evaluación del patrimonio y un documento complementario, que son los parámetros de estimación de vida útil. Otros acuerdos que se han emitido que también son muy importantes, que aun cuando apliquemos el sistema simplificado, pues debemos conocer algunos otros documentos y lineamientos emitidos por el CONAC. ¿Por qué? Porque están de la mano. Aun cuando hablemos del sistema simplificado básico, siempre debemos remitirnos a algún otro documento fuente. En este caso, pues bueno, no es la pretensión de esta sesión, pues, llegar más a profundidad a estos elementos, pero sí vamos a lo largo de la presentación a hacer referencia a algunos elementos básicos, los cuales se deben conocer para una mejor comprensión de los manuales. También en este caso, pues, aplican los clasificadores,
por el rubro de ingresos por objeto del gasto, el marco metodológico para análisis de los componentes de las finanzas para integración de la cuenta pública, y algo también muy importante que vamos a ver en esta presentación es los momentos contables de los ingresos y los egresos. Otros lineamientos que ha emitido el Consejo son el catálogo de bienes muebles, el registro y control de los inventarios, los registros en los libros diario mayor inventarios. Por ejemplo, en este caso, pues aun cuando el sistema te da ciertas facilidades, el registro de los libros, pues bueno, debemos aplicar estos lineamientos son generales. Otros lineamientos son los indicadores para medir avances físicos y financieros, y finalmente el registro auxiliar del inventario de bienes arqueológicos, que esta es una gran área de oportunidad para los municipios, ya sean que apliquen el sistema simplificado o no. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en algunos casos los municipios tienen a su resguardo bienes artísticos e históricos, en menor grado arqueológicos, pero este registro auxiliar está normado precisamente en unos lineamientos. Bueno, precisamente estábamos hablando de cómo las entidades federativas deben participar activamente y tener un papel estratégico en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su extensión en la armonización de la contabilidad gubernamental. ¿Cómo se está logrando? En el año 2015 se reforma la propia Ley de Contabilidad y se establece la operación de los consejos de administración contable de las entidades federativas, que en adelante les vamos a denominar CACEF para que sea un poquito más fácil de identificar. En 2016 se emitieron las reglas de operación para estos consejos estatales y su organización. En estas reglas se va a establecer su organización y funcionamiento. Y bueno, prácticamente sus facultades, entre las más importantes, es brindar asesoría a los entes públicos y los municipios de su estado. Es decir, se recomienda que antes de llegar a buscar el apoyo y la consulta del Consejo Nacional, pues bueno, acudir al Consejo de Administración Contable de la entidad federativa que corresponda. Tienen facultades para ello y finalmente conocen más la realidad de la entidad federativa de la cual es parte el municipio. Muy bien. ¿Qué es el sistema de control gubernamental? Está, como ya les había comentado, sus características están definidas en la ley. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, el sistema de control deberá reflejar en su integración los principios, normas e instrumentos que establezca el CONAC, reconocer las operaciones de ingresos, gastos, el registro de sus activos, pasivos y su patrimonio. Una cuestión muy importante que es integrar automáticamente el ejercicio presupuestario con la operación contable a partir del gasto devengado. Esto es algo que vamos a desarrollar en el sistema simplificado, porque básicamente, y una de las cuestiones más importantes que aborda este sistema simplificado es la simplificación precisamente, reduce la complejidad en el registro precisamente de la integración presupuestaria con la operación contable. Otra característica del sistema de contabilidad en general es hacer los registros con base acumulativa, evidentemente llevar un registro congruente y ordenado de cada operación. Otra cuestión importante es generar en tiempo real estados financieros. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que en razón de todos los registros contables de las pólizas, prácticamente cuando hablamos de contabilidad, pues bueno, el sistema, una vez registradas las pólizas, debe emitir de forma automática, con base acumulativa, los estados financieros. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece una serie de información financiera, presupuestal, de deuda, pues lo vamos a ver más adelante, pues es compleja y extensa.
Entonces, precisamente de ahí la importancia de que se generen automáticamente esta información financiera. Y mediante la aplicación del sistema simplificado, pues bueno, vamos a ver cómo esta información que es tan extensa, pues bueno, la hace más corta, ¿no? Y también el sistema deberá registrar y controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles son los elementos del sistema de contabilidad? Bueno, pues evidentemente vamos a tener un plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios, los momentos contables, las matrices de conversión, las normas contables generales que evidentemente ya seguramente las personas que ya se han desenvuelto en esta área contable, pues estas normas, pues hay también puede existir normas a nivel federal, a nivel estatal e inclusive a nivel municipal. ¿Por qué? Porque hay una participación muy importante de las autoridades en materia contable. La propia ley así lo establece. Otro elemento del sistema de contabilidad son los libros principales y registros auxiliares y evidentemente el manual de contabilidad. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Después de este pequeño repaso, vamos a entrar en materia a lo que es el manual del sistema simplificado. Muy bien. Bueno, conforme al artículo 9, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ECONAC tiene entre sus facultades determinar las características de los sistemas que se aplicarán en forma simplificada por los municipios con menos de 25,000 habitantes. Entonces, si la ley habla en general de municipios con menos de 25,000 habitantes, ¿por qué se decidió en su momento tener dos sistemas? Uno para municipios con menos de 5,000 habitantes y otro para municipios de entre 5,000 y 25,000 habitantes. Bueno, pues como ya se comentó en la presentación al principio, pues la realidad es muy diversa en los municipios, ¿no? Ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver esta situación. ¿Cuándo se publicaron estos acuerdos? Se publicaron en 2013. Se publicaron el mismo día en el Diario Oficial de la Federación dos acuerdos. El acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico para los municipios con menos de 5,000 habitantes y el acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General para municipios con población de entre 5,000 a 25,000 habitantes. Muy bien. Vamos a empezar a ver cuáles son tres elementos. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Y cuáles son los objetivos del sistema simplificado? Bueno, en principio se establece que el sistema simplificado va a establecer las características mínimas con las que deberá contar el sistema contable para estos municipios, pero se puede adoptar en la medida de las posibilidades sistemas de contabilidad y presupuesto más avanzados. Cuando nos referimos a sistemas de contabilidad y presupuesto más avanzados, ¿a cuáles nos referimos? Pues nos referimos precisamente a la aplicación del manual de que les había comentado, ¿no? El manual general que como se lo referí, pues tiene más de 1,000 páginas, ¿no? ¿Esto qué significa? Finalmente, aun cuando los municipios puedan tener menos de 25,000 habitantes, podrán dejar de aplicar este sistema simplificado. Pueden usar este sistema general. Va a depender mucho de la administración que lleven los municipios, aun cuando ahorita vamos a ver más adelante cuál va a ser el ámbito de aplicación de estos manuales. Otra situación que se debe tener muy clara es que se podrá utilizar de manera supletoria este manual de contabilidad gubernamental, el manual general. Yo les diría que no solamente es de manera supletoria. En muchos casos, pues bueno, las referencias en los manuales simplificados, pues no traen la suficiente información
respecto de algunos, por ejemplo, los conceptos de las cuentas. Entonces se deberá forzosamente acudir al Manual General de Contabilidad, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que ahorita, un poquito más adelante, a lo mejor podremos ejemplificar de mejor forma. Bueno, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Pues bueno, en general, el requisito principal es el número de habitantes respecto a la información más reciente publicada por el INEGI. Ajá. Si en el INEGI te dice, oye, ya tienes más de 25,000 habitantes, ya no podrás utilizar estos sistemas simplificados. Oye, pero tengo menos de 25,000, pero tengo más de 5,000. Ah, pues entonces podrás utilizar el sistema simplificado general. Si tengo menos de 5,000, bueno, entonces podré utilizar el sistema simplificado básico. Sin embargo, no es el requisito principal. ¿Cuál va a ser el requisito principal? Bueno, lo van a aplicar hasta en tanto el CACEF le comunique al municipio que deberán adoptar el sistema simplificado. Oye, soy un municipio que tiene menos de 25,000 habitantes, pero el CACEF no me ha notificado que puedo utilizar el sistema simplificado. Entonces, ¿qué va a significar? Va a significar que no voy a poder aplicar estos manuales. Ajá. Y esto lo vamos a ejemplificar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver, en el último censo de 2020, no vamos a hablar de números absolutos, sino en este caso de números relativos. Tenemos municipios con más de 25,000 habitantes, tenemos el 32%, pero con menos de 25,000, evidentemente, el 68%. La encuesta CEBAC. ¿Qué es la encuesta CEBAC? Es la encuesta de avances en la armonización contable, que ya se habló en una presentación anterior y que, bueno, que están obligados a realizar todos los entes públicos y que nos va a ayudar a medir los avances en materia de armonización contable. En este caso, en la encuesta CEBAC, en la última de 2024, tenemos el 82% de municipios con más de 25,000 habitantes y con menos de 25,000 el 18%. A ver, entonces, ¿por qué como que no nos cuadran las cifras, verdad? ¿Por qué? Bueno. En la última encuesta CEBAC tenemos 1,316 municipios que dice que tenemos con menos de 25,000 habitantes, pero que para efectos de la encuesta se consideran municipios con población mayor a 25,000. ¿Esto derivado de qué es? Bueno, 1,316 municipios sí tienen menos de 25,000 habitantes, pero el Consejo Estatal de Armonización Contable no les, a la fecha de la evaluación, considera que deben aplicar el manual general, no el manual simplificado. ¿Esto derivado de qué? Ya van más de 15 años que se emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, tenemos que precisamente tener un avance en la aplicación de la normatividad general. Esto es básicamente la razón por la cual, pues bueno, no todos los municipios con menos de 25,000 habitantes aplican el sistema simplificado. En la encuesta CEBAC del año pasado, pues tenemos únicamente 430 municipios que se evalúan atendiendo al sistema simplificado. En este caso, los municipios que tienen entre 5,000 y 25,000 habitantes, entre 5,000 y 25,000 habitantes son 310 y menores de 5,000 habitantes 120. Insisto, estos datos se refieren a los datos de la encuesta de evaluación de la armonización contable, no a los del censo. Aún así, les invito a que se queden en la presentación. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, pues la aplicación del sistema, pues está haciéndose cada vez más reducida. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en la armonización y buscar que la información financiera sea lo más completa que la norma
nos pide. Muy bien. Vamos a pasar a los objetivos de los sistemas. En el sistema simplificado general, que recordemos es entre 5,000 y 25,000 habitantes, ¿cuál es el objetivo de presentación de información? Vamos a presentar información de cuenta pública, vamos a presentar información financiera contable y vamos a presentar información presupuestaria de ingresos y egresos. Cuestión diferente con el sistema simplificado básico, donde nada más los municipios con menos de 5,000 habitantes van a presentar la cuenta pública, pero únicamente van a presentar información presupuestaria de ingresos y egresos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la información contable. El sistema simplificado básico permite precisamente que únicamente se presente información presupuestaria, no contable. Entonces, a raíz de eso, tenemos ya un poquito más de conciencia. ¿Por qué únicamente 120 municipios aplican o deberían aplicar este sistema simplificado básico para municipios con menos de 5,000 habitantes? Ajá. Y pues van a corresponder a municipios donde pues evidentemente las tecnologías de la información y comunicación pues son más difíciles de tener acceso, ¿verdad? Bueno. Otro objetivo en el registro de los momentos contables de los ingresos. Aquí hay una facilidad. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los momentos contables de los ingresos para tener, pues, digamos, la foto completa, ¿no? En ambos casos, para el sistema simplificado general y para el básico, los momentos contables de los ingresos, vamos a poder registrar al mismo tiempo en la misma póliza, en términos prácticos, el ingreso modificado y devengado conjuntamente con el recaudado. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo más adelante, pero significa que en lugar de hacer el registro contable en diferente tiempo, lo podemos hacer prácticamente de manera simultánea. En el caso de los egresos, la afectación presupuestaria de los momentos contables, pues ¿cómo va a ser? Va a ser conjuntamente el momento modificado y comprometido con el devengado y en otro momento el ejercido con el pagado. Aquí digamos que estamos pudiendo hacer de 5 registros, hacer 2 en el sistema simplificado general para el tema del gasto. Y en el sistema simplificado básico, pues prácticamente 4 momentos contables los vamos a poder hacer en un solo registro, es decir, el modificado, comprometido, devengado y ejercido conjuntamente con el pagado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a tratar de hacer un poquito más amplia la explicación. ¿Dónde vamos a identificar qué son los momentos contables? Para quienes no están habituados a este tema de la armonización contable, bueno, hay 2 elementos importantes para la determinación de los momentos contables. Hay unas normas y metodología para los momentos contables de los ingresos y otra para el de los egresos. Estos se publicaron prácticamente en 2009, evidentemente aprobados por el Consejo Nacional. En términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto y de los ingresos y del gasto, pues se va a realizar en las cuentas contables establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Un poquito más adelante vamos a ver qué cuentas son. Y dice que la ley de ingresos se verá reflejar 4 momentos contables: el estimado, el modificado, el devengado y el recaudado. ¿Cómo se definen estos momentos contables? Bueno, el ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la ley de ingresos, considerando pues todos los conceptos, ¿no? Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones, productos, aprovechamientos, etcétera. Todos estos conceptos al momento de que se apruebe la ley de ingresos
deberán tener su registro contable de todas estas cantidades. El siguiente momento contable es el ingreso modificado. ¿Esto qué significa? Que es el momento contable que refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos en la ley de ingresos estimada. Es decir, vamos a tratar de poner un ejemplo. Oye, de impuesto predial, yo había presupuestado en la ley de ingresos, iba a recibir 1,000,000 de pesos. Pues, sabes que estoy viendo que la recaudación no va a ser menor. Oye, valdría la pena analizar si debo hacer una adecuación presupuestaria precisamente para hacer un registro diciendo que voy a obtener menores recursos por este concepto. Ah, bueno, pues si se aprueba esta reducción, en el registro contable se hará reflejando esta reducción en el ingreso modificado. El siguiente momento contable es el ingreso devengado. ¿Cuál es el monto contable que se realizará cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos y los demás conceptos de ingresos? Esto tiene que ver también mucho con el ingreso recaudado. Ahorita les voy a explicar por qué. El ingreso recaudado es el monto contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de las contribuciones y demás conceptos que se establecen en la ley de ingresos. ¿Por qué les digo que tiene mucho que ver el ingreso devengado con el recaudado? Si bien el ingreso devengado es el momento en que existe jurídicamente la posibilidad de cobrarlo, pero bueno, en muchos casos las contribuciones se autodeterminan. Entonces la autoridad pues no tiene la facilidad de saber jurídicamente cuándo es el momento exacto en que se va a recaudar estas contribuciones o estos conceptos. Entonces, estas normas y metodología nos permite registrar el ingreso recaudado de forma simultánea a la recepción del recurso. Es decir, podemos y debemos hacerlo de manera simultánea. En el momento que se tenga el ingreso recaudado, debemos registrar también el ingreso devengado. No tenemos que saltarnos este momento contable del devengado. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de los momentos contables de los egresos, donde también, pues bueno, como ya lo vimos, hay una facilidad en los sistemas simplificados. Nos dicen, oye, vas a poder registrar el gasto modificado y comprometido en conjunto con el devengado. Bueno, pero ¿qué son? ¿Verdad? En el acuerdo porque se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos, pues bueno, nos da la explicación, ¿verdad? Igualmente se deberán registrar en las cuentas contables que establezca el CONAC, que están en los manuales precisamente, y aquí vamos a tener 6 momentos contables de los gastos del egreso. Es el aprobado, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. El gasto aprobado es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestales anuales comprometidas en el presupuesto de egresos. Es decir, cuando se aprueba por la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos, en ese momento pues ya nos da pauta a contabilizar las cantidades que se establecen en él. En el gasto modificado, bueno, pues el monto contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Esto se hace, pues, creo que es de las operaciones que el área presupuestaria realiza con mayor frecuencia. ¿Por qué? Vamos a pensar, oye, yo presupuesté que iba a gastar en energía eléctrica 500,000 pesos anuales, pero resulta ser que derivado de las variaciones en los costos de la energía eléctrica, pues ya no voy a gastar 500,000 pesos, voy a gastar 600,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer una adecuación presupuestaria, haciendo un incremento en el presupuesto por 100,000 pesos. Por lo tanto, con esta adecuación presupuestaria, pues ya voy a poder ejercer los 600,000 pesos en ese concepto de energía eléctrica. Y esta adecuación presupuestaria de incremento, pues bueno, tendrá su reflejo en los registros contables. El siguiente momento contable es el gasto comprometido, que es el momento contable que refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Es decir, yo ya hice todos los procedimientos para tener un contrato para adquirir la papelería del ejercicio fiscal.
Cuando yo firmé el contrato, pues bueno, ya tengo la certeza de la obligación de que voy a ejercer los recursos. ¿Cuántos recursos? Bueno, pues los que diga el contrato. Entonces, en ese momento, pues yo ya debo registrar ese compromiso presupuestal que va a tener a su vez el reflejo en los registros contables. Los siguientes momentos contables es el gasto de vengado, que es el reconocimiento de la obligación de pago. Un ejemplo es de este mismo contrato de papelería. Oye, ya me entregaron los bienes, ya me entregaron los lápices, las plumas, las gomas, etcétera. Ya tengo la obligación de pagarle. Debo registrar, ese registro también ese registro presupuestario también debe tener su reflejo en la contabilidad. Y finalmente el gasto ejercido y el gasto pagado. El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidez certificada o documento equivalente, es decir, una transferencia bancaria, para realizar el cumplimiento de la obligación de pago. Y finalmente el gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. Oye, ya hice la transferencia, ya hice la CLC. Oye, sí, pero todavía el recurso no se ve depositado en la cuenta del proveedor. Ah, pues entonces todavía no está pagado. Hasta que yo no tenga precisamente la evidencia de que ya el proveedor está satisfecha totalmente, bueno, pues yo ya puedo registrar este momento contable reflejando el tema presupuestal. En el acuerdo hay una situación donde ya se establece precisamente una facilidad sin llegar al tema de la simplificación de la que hablan los manuales simplificados. Dice que excepcionalmente cuando la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los documentos contables, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental. Es decir, se habilita a las instancias competentes en materia de contabilidad de cada ente público para que excepcionalmente se puedan registrar todos los momentos contables de las operaciones. Es decir, ya antes del sistema simplificado, pues ya existían ciertas facilidades para los registros, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que el sistema simplificado recoge esta facilidad y la incorpora para evitar que haya retrasos en que la autoridad competente en materia de contabilidad emita los lineamientos, etcétera. Ya directamente se habilita a los municipios menores de 25,000 habitantes que tengan la autorización del CACEF aplicar esta simplificación en el registro de los momentos contables. Muy bien. El manual simplificado general tiene, después de que ya hablamos de los objetivos y el ámbito de aplicación, pues la siguiente parte, pues el manual del sistema simplificado va a tener ¿qué? Va a tener un plan de cuentas. ¿Qué significa esto? Pues que mediante ese plan de cuentas se proporcionan a los municipios los elementos necesarios para que les permita contabilizar las operaciones. Este plan de cuentas pues incluye mucho menos cuentas que el manual general. Vamos a ver aquí primero cuál es su código. Vamos a tener 4 niveles de desagregación, que es el género, el grupo, el rubro y la cuenta. Que bueno, ya estamos viendo aquí en la pantalla a qué se refieren. Es decir, la cuenta, a qué rubro, qué grupo y qué género para su presentación en los estados financieros. Aquí vamos a ver precisamente la estructura del plan de cuentas. Vamos a decir cuáles son las cuentas de activo, de pasivo y de hacienda pública. ¿Qué es el activo? Pues bueno, es los bienes y derechos que posee el ente público, el pasivo, las obligaciones y cargas, y la hacienda pública o patrimonio, pues prácticamente es el resultado de las operaciones y las aportaciones que recibe el ente público. Y aquí vamos a ver, bueno, prácticamente cómo en la estructura, cómo se divide el género, el grupo y el rubro. En este caso aquí vamos a ver en primera instancia para el activo, el pasivo y la hacienda pública y patrimonio. Aquí el tema de los ingresos, que vamos a ver prácticamente en el grupo vamos a tener ingresos de gestión,
En el grupo 2, participaciones y aportaciones. En el grupo 3, otros ingresos y beneficios. Y ya en el rubro, pues bueno, ya vamos a ver prácticamente los rubros del ingreso, ¿no? Que en su caso, pues bueno, pueden ser impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Ingresos por venta de bienes, participaciones y aportaciones, transferencias y asignaciones y otros ingresos y beneficios. En el género 5, gastos y otras pérdidas, pues bueno, vamos a tener también en el grupo de gastos de funcionamiento, pues servicios personales, materiales, suministros y servicios generales. En el grupo de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, pues bueno, pues, rubros similares. En el grupo 4, intereses, vamos a tener igual en el rubro conceptos similares. Y en el grupo 5, pues bueno, otros gastos. Finalmente, dentro de la estructura, pues vamos a tener cuentas de cierre contable, cuentas de orden presupuestarias y cuentas de cierre presupuestario. Ahora sí, bueno, pues ahí ya vimos la estructura. Bueno, ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cuáles son las cuentas que vamos a manejar en el sistema simplificado general? Bueno, pues no los vamos a leer todas, simplemente los estamos poniendo aquí como parte de la presentación, pero bueno, pues ya se van a ir desglosando cuáles son las cuentas de efectivo, de derechos de recibir efectivo, otros activos circulantes, del activo no circulante, los bienes inmuebles, los bienes muebles, los activos diferidos, etcétera. Ahora, queremos saber los conceptos o a qué se refiere cada cuenta, tendríamos que acudir precisamente al manual general para identificar cuál es la definición de cada una de las cuentas. En el pasivo, de igual manera, pues vamos a identificar las cuentas por pagar a corto plazo, las por pagar a largo plazo, en el pasivo no circulante, y en la hacienda pública de patrimonio, pues bueno, cómo se conforma la hacienda pública con aportaciones, las donaciones de capital y el patrimonio generado, que es el resultado del ejercicio ahorro y desahorro, y los resultados de ejercicios anteriores. De igual manera, los ingresos y otros beneficios. Aquí vamos a ver todas las cuentas que corresponden, por ejemplo, a los impuestos, a las contribuciones de mejoras, a los derechos y a los productos. Esto, evidentemente, pues, lo estamos viendo aquí a cuarto nivel. Por ejemplo, la cuenta genérica 4111, impuestos sobre los ingresos, y 4112, impuestos sobre el patrimonio. Pues bueno, a su vez los entes públicos van a poder incorporar en su manual específico cuentas más específicas que serían prácticamente las subcuentas, ¿no? Por ejemplo, podríamos agregar en la 4112 impuesto sobre el patrimonio, pues a lo mejor la 4112.1, que sería a lo mejor el impuesto predial, ¿no? Seguimos viendo en el contenido del plan de cuentas las demás cuentas de ingreso, que son, bueno, como les dije, son ahorita nada más como de carácter por mencionarlas. Y en el numeral 5, gastos y otras pérdidas, pues bueno, aquí todas el desglose de las cuentas que se usan, ¿no? Por ejemplo, en el gastos de servicios personales, yo les diría que las más utilizadas, pues bueno, son las gastos de seguridad social, y las remuneraciones al personal de carácter permanente, que creo que en todos los entes públicos, pues bueno, evidentemente se utilizan, ¿no? En servicios generales, pues evidentemente también tenemos los servicios básicos, ¿no? ¿A qué se refería? Pues energía eléctrica, comunicaciones, etcétera, agua, servicio de suministro de agua, ¿verdad? Ya posteriormente, pues tenemos otros conceptos, pues más de gasto, un poquito más específicos, que no todos los entes públicos y los municipios utilizan. Va a depender evidentemente del tipo de operaciones, ¿no? Seguimos con el plan de cuentas. Y bueno, finalmente vamos a seguir con el capítulo 3, las guías contabilizadoras. ¿Qué son las guías contabilizadoras? Bueno, pues son los elementos donde vamos a poder establecer cómo afectar las cuentas contables de acuerdo con las operaciones. En este caso, tenemos 23 guías contabilizadoras, mientras que en el manual general tenemos muchas más. Entonces, prácticamente con esto se cumple las facilidades en este manual simplificado. Vamos a ver aquí unos ejemplos, por ejemplo, asiento de apertura, y precisamente aquí vamos a ver cuáles son los cargos y los abonos a cada cuenta contable.
y por qué concepto y cuál es el documento fuente. Otra parte general son los registros presupuestarios de la ley de ingresos, es decir, cómo vamos, a qué cuentas de orden presupuestario vamos a cargar y abonar y en qué momentos contables. Aquí ya habíamos hablado de la ley de ingresos estimada, las modificaciones a la ley de ingresos, los ingresos devengados y los ingresos recaudados. Y aquí viene cómo vamos a cargar y abonar. Un momentito vamos a poner también en unos esquemas de mayor, creo que es más fácil verlo que a veces que en este formato. De igual forma está la guía para los registros presupuestarios del gasto. Igual vemos todos los momentos contables del tipo de registro del 1 al 7 por el presupuesto de egresos aprobado, por las ampliaciones y reducciones en el 3, 2 y 3 al presupuesto de egresos, por el presupuesto comprometido en el 4, por el presupuesto de egresos devengado en el 5, por el ejercido en el 6 y en el numeral 7 por el presupuesto de ingresos pagados. Entonces vamos a ver ahí los cargos y los abonos. ¿A qué cuentas? Precisamente aquí vamos a ver en los momentos contables de los ingresos, pues miren aquí, por la ingreso estimada, pues vamos a cargar a la 811, la cuenta 811, de ingreso estimada, y vamos a abonar a la ley de ingresos por ejecutar. Y aquí prácticamente tenemos igualmente las operaciones y en otro formato para que vean cómo se ve. Esto no está en el manual, esto nada más se presenta para fines didácticos. Ahora, ¿de qué habla el sistema simplificado? Para el tema de los ingresos. Estoy marcando en color azul el registro para la ley de ingresos estimadas, es un solo registro. Pero para los demás momentos contables de los ingresos, lo que está marcado en verde, los 4 registros se podrán registrar de forma simultánea, es decir, en la misma póliza contable. Ya no vamos a hacer 4 pólizas por cada vez que se afecte una operación, únicamente vamos a hacer una sola póliza. Para los momentos contables del gasto, pues aquí igual forma les presentamos un esquema en esquemas de mayor, los cargos y los abonos, ¿no? Si se fijan, pues prácticamente las cuentas del gasto pues se van compensando conforme va avanzando el ciclo presupuestario, ¿no? Por cada uno de los momentos contables. Y de igual forma, para el sistema simplificado general, pues bueno, nos da la oportunidad el manual del sistema simplificado general de registrar simultáneamente diversas operaciones. Por ejemplo, para el sistema simplificado general, el modificado comprometido conjuntamente con el devengado, es decir, en lugar de ir haciendo diversas operaciones, los puedo registrar simultáneamente, están marcados en color verde, y el presupuesto ejercido conjuntamente con el pagado, ¿no? Son los últimos dos operaciones, se podrán registrar simultáneamente. Y para el sistema simplificado básico, pues bueno, prácticamente, y como les había comentado anteriormente, pues en lugar de registrar 7 tipos de operaciones, pues nada más haremos 2, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es gran parte de la reducción en la complejidad de este sistema simplificado. Aquí vamos a ver un ejemplo prácticamente en un libro diario, conforme al formato que maneja el CONAC, que está autorizado por el CONAC. Pues aquí tendríamos 6 pólizas de registro para los ingresos. Para los egresos, aquí estamos manejando 4 registros. Y para el sistema, utilizando el sistema simplificado, prácticamente todas las operaciones que vimos anteriormente, se puede hacer el registro simultáneo y únicamente vamos a hacer 3 pólizas contables. Como se puede apreciar, pues bueno, es una gran facilidad que otorga, considerando que, bueno, evidentemente estos municipios pues tienen una estructura organizacional pues más pequeña, ¿verdad? Bueno, continuamos con el capítulo 4, los estados financieros básicos.
para el sistema simplificado general. Recordemos, aquí vamos a presentar información contable y presupuestaria. En la información contable vamos a presentar el estado de situación financiera, que nos va a presentar el activo, el pasivo y el patrimonio, con el que cuenta un ente público a una fecha determinada. Recordemos que el sistema deberá generar automáticamente estos estados financieros y como pueden apreciar, pues bueno, tiene todos los géneros que están en el plan de cuentas. El siguiente estado financiero que va a presentar el ente público que está en este sistema simplificado general es el estado de actividades, el cual va a presentar el resultado de las operaciones del ente público, sus ingresos y sus gastos prácticamente. Y esto es la información contable que va a presentar únicamente estos entes públicos que utilizan el sistema simplificado general. Y la información presupuestaria es el estado analítico de ingresos, en el cual la va a presentar de forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos y presentando también los momentos contables. Y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, pues bueno, lo va a presentar también únicamente en forma de por objeto del gasto. Pero ¿a qué nos referimos cuando se presente por objeto del gasto? Pues este objeto del gasto se va a tener ¿dónde? ¿Cómo vamos a saber de qué se trata esto? Nos vamos a ir al acuerdo por el que se emite el clasificador por objeto del gasto. Voy un poquito más rápido porque ya se nos está terminando el tiempo. Prácticamente, esta clasificación, en este acuerdo se va a establecer una estructura diseñada con 4 niveles de desagregación, es decir, capítulo, concepto y la partida genérica y partida específica. En este clasificador que emite el CONAC, únicamente llegamos hasta la partida genérica. ¿Cuáles son los capítulos a que se refiere este clasificador por objeto del gasto? Bueno, tenemos 9 capítulos, que es el capítulo 1000, servicios personales, el capítulo 2000, materiales y suministros, el capítulo 3000, servicios generales, el capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles intangibles y capítulo 6000, inversión pública. Generalmente, prácticamente todos los entes públicos utilizan estos capítulos y un poco menos las inversiones financieras, participaciones, aportaciones y deuda pública. En deuda pública, digamos que un concepto importante es el que se refiere a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Por ejemplo, ejemplos de las partidas genéricas, pues por ejemplo en el concepto y partida genérica, pues tenemos remuneraciones al personal y sueldos base al personal permanente. Pues como les había dicho aquí, este presupuesto, esta clasificación del presupuesto, pues bueno, tiene su concordancia con los registros contables, como ya seguramente ya se dieron cuenta. Y más ejemplos. Bueno, ahora vamos a continuar a decir en la cuenta pública. En el manual simplificado general, pues, ¿qué vamos a presentar? Pues ya vimos que vamos a presentar estados contables y estados presupuestarios. ¿Cuáles? El estado de actividades, el estado de situación financiera, el estado analítico de ingresos y el estado del ejercicio del presupuesto por objeto del gasto. Y en el manual simplificado básico, nada más vamos a presentar los estados financieros presupuestarios. Ahorita los vamos a ver. Bueno, aquí estamos haciendo una comparación de toda la información que se presenta en cuenta pública conforme al artículo 46 a 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Como pueden ver, la información contable, cuántos estados financieros presenta la Federación, cuánto las entidades federativas y cuánto los ayuntamientos y los municipios que utilizan el manual general. ¿Y cuántos estados financieros presentan los municipios que utilizan el sistema simplificado general? Pues nada más 2 en contra de 7, ¿no? Que presentan los otros municipios, ¿no? Y los municipios que utilizan el sistema simplificado básico no presentan ningún estado financiero contable. La información presupuestaria, pues muy similar, ¿no? Aquí, ¿cuál es la situación? Pues
tanto el sistema simplificado básico como el general, pues se presentan dos estados financieros. En el siguiente capítulo vamos a ver vamos a pasar ahora del sistema simplificado general al sistema simplificado básico. En el capítulo 2 van a estar las guías de operaciones presupuestarias. En el sistema simplificado básico no hay un plan de cuentas. ¿Por qué no hay un plan de cuentas? Porque no se presenta información contable, únicamente información presupuestaria. Entonces, por eso las guías de operaciones presupuestarias, aquí estoy presentando nada más las más importantes, que son la ley de ingresos, el presupuesto y el gasto, y nada más menciono las demás guías que tienen que ver precisamente con la obtención de los ingresos y el registro del gasto, ¿no? En el capítulo 3 del manual simplificado básico vamos a ver los estados informes de la ley de ingresos, que si se fijan es muy parecido el formato, pero si nos fijamos, en los momentos contables nada más aquí aplicamos dos, y en el estado del ejercicio del presupuesto, pues igualmente nada más nos pide manejar dos momentos contables para el caso de los reportes. Pero también nos pide una relación de bienes muebles e inmuebles que nos da el formato específico, que es muy sencillo, en contra de los formatos para relación de bienes inmuebles del manual general. En este formato básico nada más vamos a tener el inventario de altas y menos bajas y cuánto tenemos finalmente, cuántos bienes tenemos incorporando la descripción del bien, el número de unidades y el valor de estos bienes. Y la relación de adeudos, pues bueno, también en el manual simplificado básico, pues es un reporte muy, muy sencillo. Bueno, ya prácticamente estamos sobre el tiempo, entonces vamos a hablar ya precisamente de las conclusiones. Hablamos de la Ley General de Contabilidad, que es el instrumento que establece las bases de la administración contable en México. Hablamos del sistema simplificado general y básico, que están diseñados específicamente para atender las necesidades y limitaciones operativas de los municipios con poblaciones de menos de 25,000 habitantes. También constituye una herramienta fundamental para cumplir con las funciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al establecer elementos claros, simplificados y congruentes con las normas y lineamientos emitidos por el CONAC. Y también cuando se estandarizan los registros contables, se facilita la generación de información financiera. Y finalmente, pues bueno, resulta esencial que los CACEF, bueno, proporcionen acompañamiento técnico, herramientas metodológicas y asistencia continua a los municipios beneficiarios del sistema simplificado. Es decir, voy a establecer quiénes son y obviamente pues requiere el acompañamiento. ¿Para qué? Pues para buscar que finalmente adopten el sistema general y abandonen el simplificado para mejorar la calidad de la información. Recordemos que en el sitio del CONAC, pues bueno, ahí tenemos prácticamente, nos pueden visitar para consultar la normatividad, las evaluaciones, etcétera. Pues bueno, por mi parte, de momento es todo. Estamos a sus órdenes para las preguntas y pues bueno, espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias, licenciado, por la excelente presentación, por la información y como bien comentas, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Vamos a dar unos segundos para que puedan escribirnos en el chat y no sé si tengas algún otro mensaje eh, que darnos en lo que los participantes escriben sus preguntas. Bueno, pues prácticamente la verdad es que el sistema simplificado, pues bueno, estamos en análisis de él porque pues bueno, ya como habíamos dicho, ya van 15 años desde que se emitió la ley, ya estos manuales ya están desde 2013, entonces pues bueno, estamos ya en busca de actualizarlos y que pues bueno, pueda ser una aplicación, una mejor aplicación, ¿no? Bueno, eso es prácticamente respecto del tema. Muchas gracias. No detecto ninguna pregunta o comentario.
Voy a revisar también en Facebook a ver si hay alguna. Un segundo, por favor. No, tampoco detecto ninguna pregunta más que felicitaciones por la ponencia, por la presentación. Y en ese sentido vamos a dar paso al cierre, en el cual agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por su participación. Gobierno de México.